¿Qué tal estáis? Con todo lo que está pasando en los últimos tiempos, o nos hemos vuelto todos más avispados y sospechamos de todo y no nos creemos nada de entrada, o cada vez disimulan menos los malos y nos toman a todos por tontos. Pero la cuestión es que cosas que nos imaginábamos pues van saliendo a la luz poco a poco. ¿Os acordáis de las famosas explosiones del Nord Stream? Bien, pues aunque está capado, os voy a enseñar, aunque sea, aunque esté capado, está capado porque es de pago. Ese es el Times y lo que viene en ese artículo es que los atentados con bombas en el gasoducto Nord Stream fueron una operación encubierta ordenada por la Casa Blanca y llevada a cabo por la CIA, afirma un veterano periodista de investigación. Esa es la noticia que está ahí capada. Ya os digo que yo no estoy suscrito al Times ni me voy a suscribir y se ve exclusivamente esto. Pero sí que se hace eco a algún medio español como Voz Populi. Voy a compartiros pantalla de Voz Populi para contaros lo que dice. A ver, ¿dónde está Voz Populi? Aquí está. Uy. A ver si puedo compartir. Ya. Un periodista ganador del Pulitzer acusa a Estados Unidos de la explosión en el Nord Stream. Seymour Hersh asegura que los submarinistas de la Armada que operaban al amparo de un ejercicio de la OTAN colocaron explosivos activados por control remoto que meses después destruyeron 3 de los 4 gasoductos. Estados Unidos provocó la explosión de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream, según una investigación del periodista Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, el galardón más reconocido del periodismo. El pasado mes de junio, submarinistas de la Armada de Estados Unidos que operaban al amparo de un ejercicio de la OTAN, el Baltop 22, colocaron explosivos activados por control remoto que 3 meses después destruyeron 3 de los 4 gasoductos del Nord Stream. Ha detallado Hersh en su página web citando una fuente. Uy, a ver, que aquí viene página web y no viene. Creí que era un artículo de. Ah, mira, pues aquí viene y a ver si lo puedo traducir. Ah, pues sí, mirad por dónde he encontrado el artículo original. Esperad que dejo de compartir esto y nos vamos al artículo original. A ver un segundo. Aquí está, creo que. No. ¿Cómo estamos? Aquí está. Esperad que traduzco. ¿Cómo Estados Unidos eliminó el oleoducto Nord Stream? El New York Times lo llamó un misterio, pero Estados Unidos ejecutó una operación marítima encubierta que se mantuvo en secreto hasta ahora. El Centro de Salvamento y Buceo de la Marina de los Estados Unidos se encuentra en un lugar tan oscuro como su nombre, en lo que alguna vez fue un camino rural en la zona rural de la ciudad de Panamá, una ciudad turística que ahora está en auge en el extremo sureste de Florida, 70 millas al sur de Alabama. El complejo del centro es tan anodino como su ubicación, una monótona estructura de hormigón y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Vaya, a ver, continúe. A ver, pues es que no dan más que pruebas. El centro de la. Bueno, me he perdido ya. En junio pasado, los buzos de la Marina que operaban bajo la cobertura de un ejercicio de la OTAN de mediados de verano, ampliamente publicitado, conocido como Baltop 22, colocaron los explosivos activados de forma remota que 3 meses después destruyeron 3 de los 4 oleoductos Nord Stream, según una fuente con conocimiento directo de la planificación operativa. 2 de los gasoductos que se conocían colectivamente como Nord Stream 1 habían estado proporcionando a Alemania y gran parte de Europa Occidental gas natural ruso barato durante más de una década. Se había construido un segundo par de tuberías llamadas Nord Stream 2, pero aún no estaban operativas. Ahora, con las tropas rusas reunidas en la frontera de Ucrania y la guerra más sangrienta en Europa desde 1945 a la vista, el presidente Joe Biden vio los oleoductos como un vehículo para que Putin usara el gas natural como arma para sus ambiciones políticas y territoriales. Cuando se le pidió un comentario, Adrienne Watson, una portavoz de la Casa Blanca, dijo en un correo electrónico: esto es una ficción falsa y completa. Tammy Thorpe, portavoz de la Agencia Central de Inteligencia, escribió de manera similar: esta afirmación es total y absolutamente falsa. Es largo el artículo, ¿eh? La decisión de Biden de sabotear los oleoductos se produjo después de más de 9 meses de debates altamente secretos dentro de la Comunidad de Seguridad Nacional de Washington
sobre la mejor manera... Perdonad, que es que me vienen... Vale. La mejor manera... No hago más que perderme, soy tonto. La decisión de Biden de sabotear los Otus se produjo después de más de 9 meses de debates altamente secretos dentro de la Comunidad de Seguridad Nacional de Washington sobre la mejor manera de lograr ese objetivo. Durante gran parte de ese tiempo el problema no era si hacer la misión, sino cómo hacerla sin tener una idea clara de quién era el responsable. Había una razón burocrática vital para confiar en los graduados de la Escuela de Buceo Hardcore del centro de la ciudad de Panamá. Los buzos eran solo de la Marina y no miembros del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, cuyas operaciones encubiertas deben ser informadas al Congreso, informadas en anticipación a los líderes del Senado y la Cámara, la llamada Banda de los Ocho. La administración Biden estaba haciendo todo lo posible para evitar filtraciones, ya que la planificación se llevó a cabo a finales del 21 y los primeros meses del 22. El presidente Biden y su equipo de política exterior, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, el secretario de Estado Tony Blinken y Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado para Políticas, expresaron su hostilidad hacia los dos oleoductos que funcionaron uno al lado del otro durante 750 millas bajo el mar Báltico desde dos puertos diferentes en el noreste de Rusia, cerca de la frontera con Estonia, pasando cerca de la isla danesa de Bornholm, antes de terminar en el norte de Alemania. La ruta directa que eludió cualquier necesidad de transitar por Ucrania había sido una bendición para la economía alemana, que disfrutó de una abundancia de gas natural ruso barato suficiente para hacer funcionar sus fábricas y calentar sus hogares, al tiempo que permitía a los distribuidores alemanes vender el exceso de gas a un precio razonable, un beneficio en toda Europa occidental. Una opción que podría atribuirse a la administración violaría las promesas de Estados Unidos de minimizar el conflicto directo con Rusia. El secreto era esencial. Desde sus primeros días, Washington y sus socios antirrusos de la OTAN vieron Nord Stream 1 como una amenaza para el dominio occidental. El holding detrás de esto, Nord Stream AG, se incorporó en Suiza en 2005 en sociedad con Gazprom, una empresa rusa que cotiza en bolsa, que produce enormes ganancias por los accionistas y que está dominada por oligarcas que se sabe que están esclavizados por Putin. Gazprom controlaba el 51% de la empresa con 4 empresas energéticas europeas, una en Francia, una en los Países Bajos y 2 en Alemania, que compartían el 49% restante de las acciones y tenían derecho a controlar las ventas posteriores del gas natural ruso de bajo coste a locales distribuidores en Alemania y Europa Occidental. Las ganancias de Gazprom se compartieron con el gobierno ruso y se estimó que los ingresos estatales de gas y petróleo en algunos años ascenderían hasta el 45% del presupuesto anual de Rusia. Los temores políticos de Estados Unidos eran reales. Putin ahora tendría una importante fuente de ingresos adicional y muy necesaria, y Alemania y el resto de Europa occidental se volverían adictos al gas natural de bajo coste suministrado por Rusia, al tiempo que disminuiría la dependencia europea de Estados Unidos. Esto es clave, ¿eh? De hecho, eso es exactamente lo que sucedió. Muchos alemanes vieron Nord Stream 1 como parte de la liberación de la famosa teoría Ostpolitik del ex canciller Willy Brandt, que permitiría a Alemania de la posguerra rehabilitarse a sí misma y a otras naciones europeas destruidas por la Segunda Guerra Mundial, entre otras iniciativas, utilizando gas ruso barato para alimentar una próspera economía comercial y de mercado en Europa Occidental. Nord Stream 1 era lo suficientemente peligroso en opinión de la OTAN y Washington, pero Nord Stream 2, cuya construcción se completó en septiembre de 2021, si los reguladores alemanes lo aprueban, duplicaría la cantidad de gas barato que estaría disponible para Alemania y Europa Oriental. El segundo gasoducto también proporcionaría suficiente gas para más del 50% del consumo anual de Alemania. Las tensiones aumentaban constantemente entre Rusia y la OTAN, respaldadas por la política exterior agresiva de la administración Biden. La oposición a Nord Stream 2 estalló en la víspera de la toma de posesión de Biden en enero del 21, cuando los republicanos del Senado, encabezados por Ted Cruz de Texas, plantearon repetidamente la amenaza política del gas natural ruso barato durante la audiencia de confirmación de Blinken como secretario de Estado. Para entonces, un Senado unificado había aprobado con éxito una ley que, como dijo Cruz a Blinken, detuvo el oleoducto en seco. Habría una enorme presión política y económica por parte del gobierno alemán, entonces encabezado por Angela Merkel, para poner en funcionamiento el segundo oleoducto. ¿Os dais cuenta? Republicanos y demócratas bien de acuerdo en fastidiar a Europa. Esto es alucinante, es alucinante. Y los europeos dejándonos, claro, por supuesto. No, perdón, la Unión Europea.
Biden se enfrentaría a los alemanes. Blinken dijo que sí, pero agregó que no había discutido los puntos de vista específicos del presidente entrante. Conozco su fuerte convicción de que esto es una mala idea, el Nord Stream 2. Dijo, sé que nos haría usar todas las herramientas persuasivas que tenemos para convencer a nuestros amigos y socios, incluida Alemania, de que no sigan adelante. Unos meses más tarde, cuando la construcción del segundo oleoducto estaba casi terminada, Biden parpadeó. Ese mayo, en un cambio sorprendente, la administración renunció a las sanciones contra Nord Stream AG y un funcionario del Departamento de Estado admitió que tratar de detener el oleoducto a través de sanciones y diplomacia siempre habría sido una posibilidad remota. Detrás de escena, los funcionarios de la administración supuestamente instaron al presidente ucraniano Zelensky, que para entonces enfrentaba una amenaza de invasión rusa, a no criticar la medida. Hubo consecuencias inmediatas. Los republicanos del Senado, encabezados por Cruz, anunciaron un bloqueo inmediato de todos los candidatos de política exterior de Biden y retrasaron la aprobación del proyecto de ley anual de defensa durante meses hasta bien entrado otoño. Más tarde, Político describió el giro de Biden en el segundo oleoducto ruso como la única decisión posiblemente más que la caótica retirada militar de Afganistán que ha puesto en peligro la agenda Biden. La administración se tambalea a pesar de obtener un respiro de la crisis a mediados de noviembre, cuando los reguladores de energía de Alemania suspendieron la aprobación del segundo gasoducto Nord Stream. Los precios del gas natural aumentaron un 8% en cuestión de días. Y eso para que veáis lo artificial que es todo esto, que está organizado por parte de los que en teoría son nuestros amigos. En fin. En medio de las crecientes temores en Alemania y Europa de que la suspensión del gasoducto y la creciente posibilidad de una guerra entre Rusia y Ucrania conducirían a un invierno frío muy frío no deseado. Washington no tenía claro cuál era la posición de Olaf Scholz, el recién nombrado canciller de Alemania. Meses antes, después de la caída de Afganistán, Scholz había respaldado públicamente el llamado del presidente francés Macron a una política exterior europea más autónoma en un discurso en Praga, lo que claramente sugería menos confianza en Washington y sus acciones volubles. A lo largo de todo esto, las tropas rusas se habían ido acumulando de manera constante y siniestra en las fronteras de Ucrania y a finales de diciembre más de 100.000 soldados estaban en posición de atacar desde Bielorrusia y Crimea. La alarma crecía en Washington, incluida una evaluación de Blinken de que ese número de tropas podría duplicarse en poco tiempo. La atención de la administración se centró una vez más en Nord Stream, mientras Europa siguiera dependiendo de los oleoductos para obtener gas natural barato. Washington temía que países como Alemania fueran reacios a suministrar a Ucrania el dinero y las armas que necesitaban para derrotar a Rusia. Fue en ese momento inestable que Biden autorizó a Jake Sullivan a reunir a un grupo interinstitucional para idear un plan. Todas las opciones estaban sobre la mesa, pero solo una saldría. Planificación. En diciembre de 2021, 2 meses antes de que los primeros tanques rusos entraran en Ucrania, Jake Sullivan convocó una reunión de un grupo de trabajo recién formado, hombres y mujeres del Estado Mayor Conjunto, la CIA y los departamentos de Estado y del Tesoro, y preguntó para recomendaciones sobre cómo responder a la inminente invasión de Putin. Como veréis, en fin, blanco y en botella, lo sabíamos todos. Sería la primera de una serie de reuniones de alto secreto en una sala segura en un piso superior del antiguo edificio de oficinas ejecutivas adyacentes a la Casa Blanca, que también fue el hogar de la Junta Asesora de Inteligencia Extranjera del presidente, PFIAB. Hubo la charla habitual de ida y vuelta que finalmente condujo a una pregunta preliminar crucial. ¿La recomendación enviada por el grupo al presidente sería reversible, como otra capa de sanciones y restricciones monetarias, o irreversible, es decir, acciones cinéticas que no se pueden deshacer? Lo que quedó claro para los participantes, según la fuente, con conocimiento directo del proceso, es que Sullivan tenía la intención de que el grupo presentara un plan para la destrucción de los 2 oleoductos Nord Stream y que estaba cumpliendo con los deseos del presidente. Durante las siguientes reuniones, los participantes debatieron opciones para un ataque. La Marina propuso utilizar un submarino recién comisionado para saltar el oleoducto directamente. La Fuerza Aérea discutió el lanzamiento de bombas con fusibles retardados que podrían activarse de forma remota. La CIA argumentó que cualquier cosa que se hiciera tendría que ser encubierta. Todos los involucrados entendieron lo que estaba en juego. Esto no es cosa de niños, dijo la fuente. Si el ataque fuera rastreable hasta Estados Unidos, es un acto de guerra. Poco les importa. En fin. En ese momento la CIA estaba dirigida por William Burns, un ex embajador en Rusia de buenos modales que se había desempeñado como subsecretario de Estado en la administración Obama.
Vance autorizó rápidamente un grupo de trabajo de la agencia cuyos miembros ad hoc incluían, por casualidad, a alguien que estaba familiarizado con las capacidades de los buzos de aguas profundas de la Armada en la ciudad de Panamá. Durante las siguientes semanas, los miembros del grupo de trabajo de la CIA comenzaron a elaborar un plan para una operación encubierta que utilizaría buzos de aguas profundas para provocar una explosión a lo largo del oleoducto. Algo así se había hecho antes. En 1971 la comunidad de inteligencia estadounidense se enteró de fuentes aún no reveladas que dos unidades importantes de la Armada rusa se comunicaban a través de un cable submarino enterrados en el mar de Okhotsk, en la costa del lejano oriente de Rusia. El cable vinculaba a un comando regional de la Armada con el cuartel general continental en Vladivostok. Un equipo cuidadosamente seleccionado de agentes de la Agencia Central de Inteligencia y la Agencia de Seguridad Nacional se reunió en algún lugar del área de Washington bajo una cubierta profunda y elaboró un plan utilizando buzos de la Armada, submarinos modificados y un vehículo de rescate submarino profundo que tuvo éxito, después de mucho ensayo y error en la localización del cable ruso. Colocaron un sofisticado dispositivo de escucha en el cable que interceptó con éxito el tráfico ruso y lo registró en un sistema de grabación. La NSA se enteró de que altos oficiales de la Marina rusa, convencidos de la seguridad de su enlace de comunicación, charlaban con sus compañeros sin encriptación. El dispositivo de grabación y su cinta tuvieron que ser reemplazados mensualmente y el proyecto siguió adelante alegremente durante una década hasta que se vio comprometido por un técnico civil de la NSA de 44 años llamado Ronald Peltron, que hablaba ruso con fluidez. Peltron fue traicionado por un desertor ruso en 1985 y condenado a prisión. Los rusos le pagaron solo $5.000 por sus revelaciones sobre la operación, junto con $35.000 por otros datos operativos rusos que proporcionó y que nunca se hicieron públicos. Ese éxito submarino, cuyo nombre en código es Ivy Bells, fue innovador y arriesgado y produjo inteligencia invaluable sobre las intenciones y la planificación de la Armada rusa. Aún así, el grupo interinstitucional inicialmente se mostró escéptico sobre el entusiasmo de la CIA por un ataque encubierto en aguas profundas. Había demasiadas preguntas sin respuesta. Las aguas del mar Báltico estaban fuertemente patrulladas por la Armada rusa y no había plataformas petrolíferas que pudieran usarse como cobertura para una operación de buceo. ¿Tendrían que ir los buzos a Estonia, justo al otro lado de la frontera, a los muelles de carga de gas natural de Rusia, para entrenarse para la misión? Sería una mierda de cabra, le dijeron de la agencia. A lo largo de todas estas intrigas, dijo la fuente, algunos trabajadores de la CIA y del Departamento de Estado decían: no hagas caso, es estúpido y será una pesadilla política si sale a la luz. Sin embargo, a principios de 2022, el grupo de trabajo de la CIA informó al grupo interinstitucional de Sullivan: tenemos una forma de volar los oleoductos. Lo que vino después fue impresionante. El 17 de febrero, menos de 3 semanas antes de la aparentemente inevitable invasión rusa de Ucrania, Biden se reunió en su oficina de la Casa Blanca con el canciller alemán Olaf Scholz, quien después de algunas vacilaciones ahora estaba firmemente en el equipo estadounidense. En la conferencia de prensa que siguió, Biden dijo desafiante: si Rusia invade, ya no habrá un Nord Stream 2, lo pondremos fin. ¿Os acordáis que este vídeo se hizo muy famoso y salió por todas partes? 20 días antes, el subsecretario Nuland habría entregado esencialmente el mismo mensaje en una sesión informativa del Departamento de Estado, con poca cobertura de prensa. Quiero ser muy clara con ustedes, dijo en respuesta a una pregunta: si Rusia invade Ucrania, de una forma u otra, Nord Stream 2 no avanzará. Varios de los involucrados en la planificación de la misión del oleoducto quedaron consternados por lo que vieron como referencias indirectas al ataque. Fue como poner una bomba atómica en el suelo de Tokio y decirles a los japoneses que la vamos a detonar, dijo la fuente. El plan era que las opciones se ejecutaran después de la invasión y no se anunciaran públicamente. Biden simplemente no lo entendió o lo ignoró. Es decir, ya estaba previsto antes de la invasión de Ucrania, daos cuenta, o antes de la guerra entre Rusia y Ucrania. La indiscreción de Biden y Nuland, si eso es lo que fue, podría haber frustrado a algunos de los planificadores, pero también creó una oportunidad. Según la fuente, algunos de los altos funcionarios de la CIA determinaron que volar el oleoducto ya no podría considerarse una opción encubierta, porque el presidente acaba de anunciar que sabíamos cómo hacerlo. El plan para hacer estallar el Nord Stream 1 y 2 fue repentinamente degradado en una operación encubierta que requería que se informara al Congreso, a una que se consideró como una operación de inteligencia altamente clasificada con apoyo militar de Estados Unidos. Según la ley,
explicó la fuente, ya no existía el requisito legal de informar la operación al Congreso. Todo lo que tenían que hacer ahora era simplemente hacerlo, pero aún así tenía que ser secreto. Los rusos tienen una vigilancia superlativa del mar Báltico. Los miembros del grupo de trabajo de la agencia no tenían contacto directo con la Casa Blanca y estaban ansiosos por saber si el presidente quería decir lo que había dicho. Es decir, si la misión estaba ahora en marcha. La fuente recordó, Bill Burns regresa y dice, hazlo. La operación Noruega fue el lugar perfecto para la base de la misión. En los últimos años, perdonad que me están abrazando mensajes, a ver si son importantes. En los últimos años de la crisis este-oeste, el ejército estadounidense ha ampliado enormemente su presencia dentro de Noruega, cuya frontera occidental se extiende a lo largo de 1.400 millas a lo largo del Océano Atlántico Norte y se fusiona con Rusia sobre el Círculo Polar Ártico. El Pentágono ha creado empleos y contratos bien remunerados en medio de cierta controversia local al invertir cientos de millones de dólares para mejorar y expandir las instalaciones de la Armada y la Fuerza Aérea Estadounidense de Noruega. Los nuevos trabajos incluían, lo que es más importante, un radar avanzado o de apertura sintética en el norte que era capaz de penetrar profundamente en Rusia y se puso en línea justo cuando la comunidad de inteligencia estadounidense perdió el acceso a una serie de sitios de escucha de largo alcance dentro de China. Una base de submarinos estadounidenses recientemente renovada, que había estado en construcción durante años, entró en funcionamiento y ahora más submarinos estadounidenses pueden trabajar en estrecha colaboración con sus colegas noruegos para monitorear y espiar un importante reducto nuclear ruso a 250 millas al este en la península de Kola. Estados Unidos también ha ampliado enormemente una base aérea noruega en el norte y entregó a la Fuerza Aérea Noruega una flota de aviones de patrulla P-8 Poseidon construidos por Boeing para reforzar su espionaje a lo largo de largo alcance en todo lo relacionado con Rusia. A cambio, el gobierno noruego enfureció a los liberales y algunos moderados en su parlamento en noviembre pasado al aprobar el Acuerdo de Cooperación de Defensa suplementario SDCA. Según el nuevo acuerdo, el sistema legal estadounidense tendría jurisdicción en ciertas áreas acordadas en el norte sobre los soldados estadounidenses acusados de delito fuera de la base, así como sobre los ciudadanos noruegos acusados o sospechosos de interferir con el trabajo de la base. Noruega fue uno de los signatarios originales del Tratado de la OTAN en el 49, en los primeros días de la Guerra Fría. Hoy el comandante supremo de la OTAN es Jens Stoltenberg, un anticomunista comprometido que se desempeñó como primer ministro de Noruega durante 8 años antes de pasar a su alto puesto en la OTAN, con el respaldo de Estados Unidos en 2014. Era la línea dura de todo lo relacionado con Putin y Rusia, que había cooperado con la comunidad de inteligencia estadounidense desde la guerra de Vietnam. Se ha confiado en él completamente desde entonces. Él es el guante que se adapta a la mano estadounidense, dijo la fuente. De vuelta en Washington, los planificadores sabían que tenían que ir a Noruega. Odiaban a los rusos y la Armada noruega estaba llena de magníficos marineros y buzos que tenían generaciones de experiencia en la exploración altamente rentable del petróleo y gas en aguas profundas, dijo la fuente. También se podía confiar en ellos para mantener la misión en secreto. Los noruegos también pueden haber tenido otros intereses. La destrucción del Nord Stream, si los estadounidenses podrían lograrlo, permitiría a Noruega vender mucho más de su propio gas natural a Europa. Todos metidos, ¿os dais cuenta? En algún momento de marzo, algunos miembros del equipo volaron a Noruega para reunirse con el servicio secreto y la Armada de Noruega. Una de las preguntas claves era dónde exactamente en el mar Báltico era el mejor lugar para colocar los explosivos. Nord Stream 1 y Nord Stream 2, cada uno con 2 conjuntos de tuberías, estaban separados en gran parte por poco más de 1 milla mientras se dirigían al puerto de Greifswald en el extremo noreste de Alemania. La Armada noruega no tardó en encontrar el lugar adecuado. En las aguas poco profundas del mar Báltico, a unas pocas millas de la isla de Bornholm, en Dinamarca. Los oleoductos se extendían a más de 1 milla de distancia a lo largo de un fondo marino que tenía solo 260 pies de profundidad. Eso estaría dentro del alcance de los buzos, quienes, operando desde un cazaminas de clase alta noruego, bucearían con una mezcla de oxígeno, nitrógeno y helio saliendo de sus tanques y colocarían cargas de C4 en forma de planta en las 4 tuberías con protección de concreto. Sería un trabajo tedioso, lento y peligroso, pero las aguas de Bornholm tenían otra ventaja. No había grandes corrientes de marea, lo que habría dificultado mucho la tarea de bucear.
Después de un poco de investigación, los estadounidenses estaban todos adentro. En este punto, el oscuro grupo de buceo profundo de la Marina en la ciudad de Panamá entró en juego una vez más. Las escuelas de aguas profundas en la ciudad de Panamá, cuyos alumnos participaron en Ivy Bells, son vistas como un remanso no deseado por los graduados de la élite de la Academia Naval de Annapolis, quienes generalmente buscan la gloria de ser asignados como SEAL, piloto de combate o submarinista. Si uno debe convertirse en un zapato negro, es decir, un miembro del mando de la nave de superficie menos deseable, siempre hay al menos un deber en un destructor, crucero o barco anfibio. La menos glamurosa de todas es la guerra de minas. Sus buzos nunca aparecen en las películas de Hollywood ni en la portada de revistas populares. Ya veis, aquí todos idiotas perdidos con tal de tener su minuto de gloria. Los mejores buzos con calificaciones de buceo profundo son una comunidad compacta y solo los mejores son reclutados para la operación y se les dice que estén preparados para ser llamados a la CIA en Washington, dijo la fuente. Los noruegos y los estadounidenses tenían una ubicación y los operativos, pero había otra preocupación. Cualquier actividad submarina inusual en las aguas de Bornholm podría llamar la atención de las armadas sueca o danesa que podrían informarla. Dinamarca también había sido uno de los signatarios originales de la OTAN y era conocido en la comunidad de inteligencia por sus vínculos especiales con el Reino Unido. Suecia había solicitado ser miembro de la OTAN y había demostrado su gran habilidad en el manejo de sus sistemas de sensores magnéticos y de sonidos submarinos que rastreaban con éxito los submarinos rusos que ocasionalmente aparecían en aguas remotas del archipiélago sueco y se verían obligados a salir a la superficie. Los noruegos se unieron a los estadounidenses para insistir en que algunos altos funcionarios de Dinamarca y Suecia debían ser informados en términos generales sobre la posible actividad de buceo en la zona. De esa forma, alguien superior podría intervenir y mantener un informe fuera de la cadena de mando, aislando así la operación del oleoducto. Lo que les dijeron y lo que sabían era diferente a propósito. Pero me dijo la fuente, la embajada noruega a la que se le pidió que comentara sobre esta historia no respondió. Los noruegos fueron clave para resolver los obstáculos. Se sabía que la Armada rusa poseía tecnología de vigilancia capaz de detectar y activar minas submarinas. Los artefactos explosivos estadounidenses debían camuflarse de manera que aparecieran ante el sistema ruso como parte del fondo natural, algo que requería adaptarse a la salinidad específica del agua. Los noruegos tenían una solución. Los noruegos también tenían una solución a la cuestión crucial de cuándo debería llevarse a cabo la operación. Cada junio, durante los últimos 21 años, la sexta flota estadounidense, cuyo buque insignia tiene su sede en Gaeta, Italia, al sur de Roma, ha patrocinado un importante ejercicio de la OTAN en el mar Báltico, en el que participaron decenas de barcos aliados de toda la región. El ejercicio actual, realizado en junio, se conocería como Baltic Operation 22 o Baltops 22. Los noruegos propusieron que este sería la cubierta ideal para plantar las minas. Vaya con los noruegos. Los estadounidenses proporcionaron un elemento vital, convencieron a los planificadores de la sexta flota para que agregaran un ejercicio de investigación y desarrollo del programa. El ejercicio, como lo hizo público la Marina, involucró a la sexta flota en colaboración con los centros de investigación y guerra de la Marina. El evento en el mar se llevaría a cabo frente a la costa de la isla de Bornholm e involucraría equipos de buzos de la OTAN que plantarían minas con equipos competidores que utilizarían la última tecnología submarina para encontrarlas y destruirlas. La OTAN, nuestros amigos, ¿os dais cuenta? Era a la vez un ejercicio útil y una tapadera ingeniosa. Los muchachos de la ciudad de Panamá harían lo suyo y los explosivos C4 estarían en su lugar al final de Baltop 22 con un temporizador de 48 horas adjunto. Todos los estadounidenses y noruegos se habrían ido hacía mucho tiempo con la primera explosión. Los días estaban contando. El tiempo corría y nos acercábamos a la misión cumplida, dijo la fuente. Y entonces Washington tuvo dudas. Las bombas aún se colocarían durante Baltops, pero la Casa Blanca le preocupaba la ventana de 2 días para su detonación estuvieran demasiado cerca del final del ejercicio y sería obvio que Estados Unidos había estado involucrado, y aunque hubiera sido 2 meses más tarde. En cambio, la Casa Blanca tenía nueva solicitud. ¿Pueden los muchachos en el campo encontrar alguna forma de volar las tuberías más tarde cuando se les ordene? Algunos miembros del equipo de planificación estaban enojados y frustrados por la aparente indecisión del presidente. Los buzos de la ciudad de Panamá habían practicado repetidamente la colocación del C4 en tuberías como lo harían durante Baltops, pero ahora el equipo de Noruega tenía que idear una manera de darle a Biden lo que quería, la capacidad de emitir una orden de ejecución exitosa a la vez de su elección. Encargarse de un cambio arbitrario de última hora era algo que la CIA estaba acostumbrada a manejar, pero también renovó las preocupaciones que algunos compartían sobre la necesidad y la legalidad de toda la operación. Las órdenes secretas del presidente también evocaron el dilema de la CIA
en los días de la guerra de Vietnam, cuando el presidente Johnson, confrontado por un creciente sentimiento contra la guerra, ordenó a la agencia que violara sus estatutos que específicamente le prohibían operar dentro de Estados Unidos espiando a los líderes contra la guerra para determinar si estaban siendo controlados por la Rusia comunista. La agencia finalmente accedió y a lo largo de la década de los 70 quedó claro hasta dónde había estado dispuesta a llegar. Hubo revelaciones posteriores en los periódicos después de los escándalos de Watergate sobre el espionaje de la agencia a ciudadanos estadounidenses, su participación en el asesinato de líderes extranjeros y su socavación del gobierno socialista de Salvador Allende. Estas revelaciones llevaron a una serie dramática de audiencias a mediados de la década del 70 en el Senado, dirigidas por Frank Church de Idaho, que dejó en claro que Richard Helms, el director de la agencia en ese momento, aceptó que tenía la obligación de hacer lo que el presidente quería, incluso si eso significaba violar la ley. En un testimonio inédito a puerta cerrada, Helms explicó que a pesar de que casi tienes una inmaculada concepción cuando haces algo bajo órdenes secretas de un presidente, que casi tienes sin... Vale, me he expresado mal. Ya sea que esté bien que lo tengas o que esté mal que lo tengas, la CIA trabaja bajo diferentes reglas y reglas básicas que cualquier otra parte del gobierno. Básicamente les estaba diciendo a los senadores que él, como jefe de la CIA, entendía que había estado trabajando para la corona y no para la Constitución. Los estadounidenses que trabajaban en Noruega operaron bajo la misma dinámica y diligentemente comenzaron a trabajar en el nuevo problema, cómo detonar de forma remota los explosivos C4 por orden de Biden. Era una tarea mucho más exigente de lo que tendían los de Washington. No había forma de que el equipo en Noruega supiera cuándo el presidente podría presionar el botón. Serían unas pocas semanas, en muchos meses o medio año o más. El C4 conectado a las tuberías sería activado por una boya de sonar lanzada por un avión con poca antelación, pero el procedimiento involucró la tecnología de procesamiento de señales más avanzadas. Una vez instalados los dispositivos de temporización retrasados conectados a cualquiera de los 4 oleoductos, podrían activarse accidentalmente debido a la compleja combinación de ruidos y de fondo del océano en todo el mar Báltico, que está muy transitado, barcos cercanos y distantes, perforaciones submarinas, eventos sísmicos, olas e incluso mar, criaturas del mar. Para evitar esto, la boya del sonar, una vez colocada, emitiría una secuencia de sonidos tonales únicos de baja frecuencia muy parecido a los emitidos por una flauta o un piano, que serían reconocidos por el dispositivo del tiempo y después de unas horas preestablecidas de retrasar disparar los explosivos. El 26 de septiembre de 2022, un avión de vigilancia P-8 de la Armada de Noruega realizó un vuelo aparentemente de rutina y dejó caer una boya de sonar. La señal se extendió bajo el agua, inicialmente a Nord Stream 2 y luego a Nord Stream 1. Unas horas más tarde se activaron los explosivos C4 de alta potencia y 3 de las 4 tuberías quedaron fuera de servicio. En unos pocos minutos, los charcos de gas metano que permanecían a las tuberías cerradas se podían ver extendiéndose en la superficie del agua y el mundo se enteró de que algo irreversible había sucedido. Inmediatamente después del bombardeo del oleoducto, los medios estadounidenses lo trataron como un misterio sin resolver. Rusia fue repetidamente citada como probable culpable, impulsada por filtraciones calculadas de la Casa Blanca, pero sin nunca establecer un motivo claro para tal acto de autosabotaje más allá de la simple retribución. Unos meses más tarde, cuando se supo que las autoridades rusas habían estado obteniendo discretamente estimaciones del costo de reparación de los oleoductos, el New York Times describió la noticia como teorías complicadas sobre quién estaba detrás del ataque. Ningún periódico estadounidense importante profundizó en las amenazas anteriores a los oleoductos hechas por Biden y el subsecretario de Estado Nuland. Si bien nunca estuvo claro que Rusia buscaría destruir su propio oleoducto lucrativo, una justificación más reveladora para la acción del presidente provino del secretario de Estado Blinken. Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa en septiembre pasado sobre las consecuencias del empeoramiento de la crisis energética en Europa Occidental, Blinken describió el momento como potencialmente bueno. Es una gran oportunidad para eliminar de una vez por todas la dependencia de la energía rusa y así quitarle a Vladimir Putin el uso de armas como medio para avanzar en sus diseños imperiales. Es sustituir un imperio por otro. ¿Os dais cuenta? Ellos por los otros. Eso es muy significativo y ofrece una gran oportunidad estratégica para los años venideros, pero mientras tanto estamos decididos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que las consecuencias de todo esto no recaigan sobre los ciudadanos de nuestros países o, para el caso, alrededor del mundo.
Más recientemente, Victoria Nuland expresó su satisfacción por la desaparición del más nuevo de los oleoductos. Al testificar en una audiencia al Comité de Relaciones Exteriores del Senado a finales de enero, le dijo al senador Ted Cruz: al igual que usted, estoy y creo que la administración está muy satisfecha de saber que Nord Stream es ahora, como le gusta decir, un trozo de metal en el fondo del mar. Repetimos, republicanos con demócratas de acuerdo en eso. Son nuestros enemigos. La fuente tenía una visión mucho más callejera de la decisión de Biden de sabotear más de 1.500 millas de oleoducto Gazprom a medida que se acercaba el invierno. Bueno, dijo hablando del presidente, debo admitir que el tipo tiene un par de cojones. Dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Cuando se le preguntó por qué pensaba que los rusos no respondieron, dijo cínicamente, tal vez quieren la capacidad de hacer las mismas cosas que hizo Estados Unidos. Fue una hermosa historia de portada, continuó. Detrás había una operación encubierta que colocó expertos en el campo y equipos que operaban como una señal encubierta. El único defecto fue la decisión de hacerlo. Aquí acaba la historia. Esto podría ser un libro, ¿verdad?, de conspiraciones y de historias raras, pero es la cruda realidad. Cuando nos dicen hay que sacrificarse para ayudar a Ucrania, tenemos que sacrificarnos, bajar la calefacción, gastar menos luz, consumir menos, tendremos que pasar frío, pasar calamidades y tal. No, señores, no. Los calamidades son los que tenemos en los gobiernos. Esos son los calamidades. Esos son nuestro mayor problema y esa es nuestra gran calamidad. Nos podemos quedar sin gas, sin luz o sin lo que sea, por accidentes o por lo que sea. Pero las grandes calamidades son la gentuza que tenemos en los gobiernos. Esto ya nos lo imaginábamos todos. No hacía falta más que confirmarlo. Ya está. Lo tenemos confirmado. Después nos llaman conspiranoicos y nos llaman más cosas. ¿Os dais cuenta? Piensa mal y acertarás. Cada vez tenemos más razón en todo lo que denunciamos. Simplemente no sabiendo la ciencia cierta, imaginándolo simplemente. ¿A quién beneficiaba todo esto de siempre? A Estados Unidos. Y Estados Unidos estaba detrás.